bienvenido a todos los amantes de las ciencias sociales. En este canal les ofreceremos conocimientos básicos del área de economía, geografía, historia universal e historia del Perú. Con este tema hablaremos acerca de las guerras médicas, ¿no? ¿Qué podemos entender acerca de las guerras médicas? ¿Fueron importantes? ¿No fueron importantes? ¿Cuáles fueron los beligerantes, por así decirlo, ¿no? Todo eso hablaremos acerca el día de hoy. A ver. Empezó entre los años 490, ¿no? Aproximadamente, de los años antes de Cristo, ¿no? El lugar donde se desarrolló o donde se aconteció este tipo de eventos fue en Grecia continental, costas de Asia Menor, en Egipto y en Tracia, ¿no? ¿Quiénes fueron los que estuvieron detrás de todo ello? Fueron el Imperio Persa, como también las polis de los estados griegos, ¿no? ¿Quién fue el ganador de las guerras médicas? Fueron exactamente las polis de los estados griegos, ¿no? Las guerras médicas fueron una serie de conflictos entre el imperio Aqueménida de Persia y las polis del mundo helénico, ¿no? Que comenzaron en el año 490, ¿no? Y se extendieron hasta el año 449 a.C. La colisión entre el fragmentado mundo político de la antigua Grecia y el enorme imperio persa comenzó cuando Ciro II el Grande conquistó Jonia, ¿no? En el 547 a.C. y tuvo dos momentos críticos, ¿no? En las dos expediciones fallidas de los persas contra Grecia en el 490 y desde 481 hasta el 479, ¿no? Conocida respectivamente como la Primera y la Segunda Guerra Médica, ¿no? El enfrentamiento entre griegos y persas, del que las guerras médicas fueron solamente una fase, duró en total más de 2 siglos y culminó con la conquista y la disolución del pueblo arquémida por el grandísimo, ¿no? Alejandro Magno, ¿no? En el siguiente siglo, ¿no? Las causas de las guerras médicas, ¿no? Principalmente la insurrección de los jonios contra los persas, ¿no? Se debió a múltiples factores, tanto económicos como sociales, políticos e inclusive ideológicos, ¿no? Que motivaban el descontento general de las ciudades, por los que aspiraban a rebelarse contra el yugo persa, ¿no? Por así decirlo, los persas querían más y más territorios hasta que las polis griegas le pusieron un pare, ¿no? El país en el que a la muerte de Cambises II había subido al trono Darío I, ¿no? Yerno de Ciro II, ¿no? Los detonantes principales, ¿no? La principal causa de las guerras médicas consiste en el afán del imperio persa por conquistar, ¿no? Todo lo que está a su alrededor, ¿no? Arrasando con poblaciones enteras e imponiendo su ideología y su dominación política. Además, la conquista de nuevos territorios le generaba al imperio persa un aumento de riquezas y control sobre el comercio, ¿no? Lo cual incrementaba su poder político, económico y militar. Las fuertes contradicciones religiosas también, las políticas ideológicas entre el imperio persa y las polis griegas, ¿no? Sumadas al poderío militar que cada bando tenía, ¿no? Los llevó a enfrentarse durante más de 50 años por el predominio en la cuenca del mar Egeo. Ahora, Primera Guerra Médica, ¿no? Ocurrida en el año 490 o 492 a.C., ¿no? Cuando se desató en esa fecha, ¿no? Cuando luego de una revuelta de las ciudades jónicas de Asia Menor, el emperador persa Darío I decidió atacar Atenas y Eretria, ¿no? Por haber apoyado la rebelión jónica, ¿no? Eretria fue asaltada y saqueada por los persas, quienes luego fueron por la ciudad de Atenas. En esa circunstancia se produjo la batalla de Maratón, ¿no? En la que los persas lucharon contra los atenienses, ¿no? Quienes lograron detener la invasión y resultaron victoriosos, ¿no? Luego de su derrota, los persas intentaron volver a invadir el territorio ateniense, pero al ver los refuerzos incorporados al ejército griego, emprendieron la retirada. Además, Atenas firmó un tratado con Esparta en el que establecieron un acuerdo de apoyo militar ante cualquier nuevo ataque. Dentro de la Segunda Guerra Médica, ¿no? Ocurrida entre los años 480 a.C. y 479 a.C., ¿no?
se produjo tras el pedido de Jerjes, heredero de Darío I, a las ciudades-estado griegas para que atacaran su poder. Aunque varias polis aceptaron por miedo a ser destruidas, Atenas y Esparta nuevamente se negaron, ¿no? Comenzó entonces la Segunda Guerra Médica. Y ante la invasión de unas grandes ciudades griegas se unieron para hacerle frente al ejército persa. En primer lugar, se produjo la batalla de las Termópilas, ¿no? Durante la cual los persas lograron vencer la heroica resistencia de los griegos, ¿no? Al mismo tiempo, la flota aliada contenía a los persas en la batalla naval de Artemisio, ¿no? Luego de la victoria griega en las batallas de Salamina, la Segunda Guerra Médica llegó a su fin con las batallas de Platea y Micala, ¿no? En el año 479 a.C., ¿no? En las cuales las ciudades-estado griegas lograron nuevamente la victoria sobre los persas. Dentro del concepto de las terceras guerras médicas que se produjeron en el 471 y 449 a.C., los griegos contaban con una alianza militar de casi todas las ciudades-estados de Hélade, ¿no? En el año 467 a.C. se produjo la batalla de Euromidonte, ¿no? En la cual la liga militar griega, llamada Liga Delos, ¿no? Liberada por Simón, venció a la flota persa en las costas de Asia Menor, ¿no? Tras reiterados intentos fallidos de invadir las costas griegas, ¿no? El emperador persa Artajerjes I accedió a la firma de paz de Calias, ¿no? Un tratado en el año 449 a.C. en el que se ponía fin a las guerras médicas, ¿no? En ese tratado se reconoció la independencia de las colonias helenas de las costas de Asia Menor, ¿no? Y se establecía el control griego sobre el mar Egeo, pactos comerciales entre los griegos y las poblaciones de Asia Menor y el fin de las invasiones persas sobre los territorios griegos, ¿no? ¿Qué consecuencias podemos asumir, ¿no? de estas guerras médicas, ¿no? Las polis griegas conservaron su independencia, ¿no? Y tuvieron el avance del imperio persa hacia el oeste. Atenas se convirtió en la ciudad más poderosa de la antigua Grecia, ¿no? El predominio económico y militar de Atenas, que obtuvo en las guerras médicas, provocó años más tarde la guerra del Peloponeso. Masia, Tracia y las ciudades jónicas de Asia Menor se independizaron del imperio persa, ¿no? Se prohibió a los persas la navegación del mar Egeo, que pasó a ser exclusivamente griego. Hay que tener en consideración que también comenzó la decadencia del imperio persa, ¿no? Ahora, dentro de su importancia, ¿no? Ese conflicto entre los persas y los griegos, ¿no? Es considerado el primer enfrentamiento entre Oriente y Occidente, ¿no? Las guerras médicas demostraron la superioridad de los griegos en sus tácticas y estrategias militares y la capacidad para enfrentarse y detener un oponente poderoso, ¿no? Como el imperio persa. Además, estas fueron determinantes para la historia griega, ya que luego de su victoria, Atenas vivió una época de esplendor de la filosofía, la literatura, las artes y las ciencias, ¿no? Y desarrolló la democracia directa como forma de gobierno. Si es que te gustó este material, ¿no? Que puedo ofrecer acerca de las ciencias sociales, no olvides de darle un like como también de suscribirse.